Hola, soy Ana, tengo 11 años, tengo síndrome de Down, soy la prima de Lucía, me llamo Ana, para que sepáis. Si vosotros vais a ser médicos, os voy a pedir que si una madre tiene un bebé que tenga con síndrome de Down, como yo, y que ponga feliz. No pongáis la cara de pena, sino tenéis que poner la cara de feliz, porque van a hacer un niño que tiene síndrome de Down, como yo, que he nacido en la tripa de Begoña, para que sepáis cómo se llama mi madre. Bueno, tu madre es una campeona, Ana. Begoña, le mandamos un saludo a Begoña, a tu madre. Pero claro, yo ahora decía que mi respuesta al Tribunal Constitucional es Ana. A ver, señores magistrados, mírenle ustedes a esta niña, mírenle a Ana y díganle que no tenía derecho a estar entre nosotros. Díganle que Begoña tenía derecho a decir: yo me la quito de en medio. Díganselo. Y habrá que recordarles a ustedes, a quienes Dios ha puesto, no, la providencia ha puesto en un lugar de tanta responsabilidad, que el derecho a la vida es preconstitucional. O sea, no nace con la Constitución, no lo otorgan ustedes. Perdón, el derecho a la vida es predemocrático, es inherente, no nace de las urnas, no nace de un tribunal constitucional. El derecho a la vida nace de la dignidad de una persona que es imagen y semejanza de Dios, no lo otorgan ustedes. Será bueno que ustedes recuerden hoy que la legalidad no está por encima de la moralidad, que la legalidad no funda la moralidad, más bien que es la legalidad la que tendría que estar sustentada en la moralidad. Recuérdelo, señores magistrados, porque cada uno tenemos que ser responsables de nuestros actos. Bueno, y ahora a lo largo del programa de hoy vamos a hablar, ¿no?, de qué sentencia es esta y qué es lo que se esconde detrás de ella. La noticia triste ayer es que hay seres humanos en España que no tienen derechos humanos. He puesto el testimonio de Ana, la prima de Lucía, y puedo decir que esta niña es de las pocas que se ha salvado de esta masacre. El 90%, ¿no?, en España en las últimas décadas, los últimos años, el 90% de los niños con síndrome de Down no han conseguido vivir. Estamos ante una verdadera masacre, un holocausto, y no podemos callar. Tenemos que prestar nuestra voz y en un día como hoy recordar: todo ser humano tiene el derecho humano inalienable a la vida. Sexto Continente es un programa que tiene interacción en redes sociales, en Instagram y Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, y con los que sois seguidores de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María, como en el Spotify de Sexto Continente, como en el canal de iVox Sexto Continente, como en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bien, es obvio, ¿no?, que en un programa que celebramos de Sexto Continente al día siguiente de esa sentencia ignominiosa del Tribunal Constitucional, no por esperada, igualmente ignominiosa, pues obviamente tenemos, ¿no?, que hacer toda una serie de reflexiones. Bueno, primeramente subrayo la noticia. El Pleno del Constitucional de España avala, por 7 votos a 4, si no me equivoco, avala totalmente la ley del aborto aprobada en
2010, la que se llamaba Ley de Aído, o la ley de los tiempos de Rodríguez Zapatero, una ley que había sido recurrida, entonces había sido recurrida por el Partido Popular, luego hablaremos de esto, pero entonces fue recurrida. Llevaba 13 años sin responderse, ¿no? Sin resolverse. Ya el no resolver un recurso de inconstitucionalidad presentado hace 13 años, que además fue aceptado por vía de urgencia como un tema que había que resolver urgentemente y que en 13 años no se ha resuelto, ya esto es un poema. Ya esto es un poema. Yo en esta antena lo he dicho varias veces. Era un caso de prevaricación de facto, porque si un tribunal constitucional que tiene esa encomienda no decide algo que ha entrado con vía de urgencia en 13 años, está prevaricando. Y ojo, también que esto hay que decirlo, porque es que, como por desgracia tenemos este sistema de elección de los magistrados por cupos de derechas y de izquierdas, etcétera, bueno, pues haya habido unos años en los que ha habido unos magistrados que estaban, se supone, mayoritariamente elegidos por la derecha, que no han resuelto eso en 13 años, ¿no? Después de esto, pues ahora llega el señor Pedro Sánchez y cambia los miembros, los magistrados del Constitucional. Ahora tiene mayoría los llamados progresistas. Bueno, que yo me río esto de progresista, de conservador y de derecha e izquierda, cada vez me río más de esas formulaciones. Bien, y entonces resulta que lo resuelven en 2 días, pero en 2 días, ¿no? O sea, pim pam. Lo resuelven pim pam en dos días. Además es que es muy muy curioso cómo lo han resuelto. Que ellos dicen que la ley de José Luis Rodríguez Zapatero era plenamente constitucional. Ahora hablaremos de qué ley era aquella, ¿no? Pero además es que lo resuelven en 2 días. Hacen un pim pam. Incluso hacen una sentencia en la que dicen que todo es plenamente constitucional y le encargan a uno ahora hacer la ponencia. Pero ¿cómo que dices primero dicta sentencia y ahora encargas hacer la ponencia? ¿Eso cómo es eso? Pero claro, una ponencia es, alguien describe los fundamentos jurídicos, pone los principios, fundamentos, y después de haber hecho la ponencia, se dicta sentencia. Estos son los fundamentos, estos son los antecedentes, estos son los principios, estos son los valores constitucionales, y finalmente dictamos sentencia. Bueno, pues aquí primero se dicta la sentencia, que es que el aborto es un derecho y que es libre. Ahora, y le encargan a uno, venga, redacte usted la ponencia. Pero bueno, es que es increíble. Es como decir, a ver, ahora esto es lo que lo que hemos decidido, ¿no? Que es, bueno, que para eso hemos sido nombrados, para decir esto, Y ahora, venga, pues pongamos la ponencia. Ahora que alguien vista esto, que lo vista. Ahora que alguien diga lo que tenga que decir, pues que se busque fundamentos, que se busque principios, que busque, fuerce los términos, que diga donde digo Diego, o sea que esto es lo más parecido a lo de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no le gustan ya tengo otros. O sea, ahora alguien tiene que hacer una ponencia para que justifique lo que ya se ha publicado en la sentencia, cuando lo lógico es lo contrario, ¿no? Bueno, esto nos dice mucho de cómo estamos, ¿no? O sea, estamos en una crisis de conciencia completamente. No prima la conciencia en la manera de actuar, no prima un respeto a la verdad, no existe una verdad objetiva, no existe un bien objetivo, existe una decisión política de pensamiento único que se impone, y entonces ahora todo lo demás se tiene que forzar, se tiene que inventar, se tiene que hacer lo que sea para que encaje con eso. Pero es que a un tribunal constitucional lo que se le estaba pidiendo era, que es lo que le toca a él hacer, no ideología política, lo que a él le toca hacer es si esa ley es compatible con la Constitución española. Es lo que tiene que resolver. Un tribunal constitucional no está para trasladarme a mí la ideología de género que se quiera imponer, una nueva antropología. Oiga, ese no es su cometido. A usted lo que le corresponde es circunscribirse a si esta ley que se aprobó tenía cabida, era compatible con la Constitución. Y eso es lo que durante 13 años no resolvió y lo que ahora de repente en 2 días resuelve. Diciendo, ya lo justificaremos. De momento le digo que sí es compatible. Ahora a ver cómo hacemos la ponencia para justificarlo. Pero de momento ya está dicho. Ya está sentenciado.
bueno, es que un tribunal constitucional se está saliendo completamente de su sitio, ¿no? Cuando no se circunscribe a la pregunta, ¿no? Esto es constitucional. Porque es que el asunto era, ahora voy un poco a hacer la historia, que, bueno, pues que cuando con el señor Felipe González se aprobó la primera ley de aborto en España, la ley que se aprobó era una ley de supuestos. Es decir, el aborto se consideraba como algo en sí mismo no bueno, como algo malo, pero se decía, en algunos supuestos se despenaliza. En 3 supuestos se decía, ¿no? En el caso en el que el feto tenga algún tipo de malformaciones, en el caso de peligro de la vida para la madre, ¿no? Y en el caso también de peligro psicológico para la madre. Ya sabemos que esos supuestos, y en caso de violación, que me había olvidado eso, eran 3 supuestos: caso de violación, caso de malformación del feto y caso de peligro de salud para la madre. Ya sabemos que esos 3 supuestos acabaron siendo un coladero, y al final todo el mundo acababa abortando metiéndose en la casilla de peligro de salud psicológica para la madre. Era un coladero, pero el principio legal tenía su importancia, porque decir que el aborto en sí estaba despenalizado era reconocer que en sí mismo es malo, y en esos casos, bueno, pues se supone que se justificaba porque había un conflicto de intereses que, bueno, pues que yo tengo que, por una parte hay 2 intereses: que hay una vida que es digna, y yo tengo un conflicto, y el conflicto que tengo, pues es que tengo mala salud, y entonces, como tengo mala salud, y llevar adelante la vida pues me supone un riesgo, tengo que elegir y entonces, eligiendo, recurro a un mal menor, Obviamente es injustificable, por supuesto, ¿no?, que esa ley de supuestos se pueda dar como buena. Es injustificable, pero bueno, era el sistema que el Tribunal Constitucional avaló en una sentencia de 1985 en la que dijo: a ver, la Constitución española reconoce el derecho a la vida, porque la Constitución dice que todo español tiene derecho a la vida. Entonces, uno no es español cuando le dan el carnet de identidad, me explico, sino cuando su vida comienza. Y la prueba es que alguien dice: estoy esperando un hijo, tengo un hijo, claro. Entonces, todo español tiene derecho a la vida. Y el Tribunal Constitucional en 1985 habló de algo que es clave, que es del derecho a la vida del nasciturus, del que está camino de nacer. Eso lo reconoció el Tribunal Constitucional en 1985. Entonces dice: a ver, existe el derecho a la vida del nasciturus, y entonces es de alguna manera, pues únicamente cuando existe un conflicto con la salud o con la malformación del feto, etcétera, pues entonces hay un conflicto de intereses, y entonces se puede consentir que haya un mal menor, pero se ha partido de reconocer el derecho a la vida del nasciturus. Como digo, la ley de supuestos tampoco es moralmente admisible. Obviamente el aborto cero es la única posibilidad de actuar verdaderamente de una manera en conciencia y moral. Pero bueno, ese era el supuesto. Y el Tribunal Constitucional, claro, como ya tenía un precedente, ¿no?, y claro, ya había una jurisprudencia, porque tú tribunal, has dicho que existe un derecho a la vida del nasciturus y que eso está reconocido en la Constitución española. Bueno, pues ahora resulta que viene posteriormente, ¿no?, en el año 2010, viene la ley de Rodríguez Zapatero. Entonces, como tenemos que ser cada vez un poquito más progres, ya abrimos una brecha con la ley anterior, y esto siempre es así, se recurre
a poner un caso límite lacrimógeno para tocar los corazones, mira, la madre violada, no sé qué, en un caso como la violación hay que admitirlo. Bueno, entonces ya se ha abierto brecha y ahora viene el señor Rodríguez Zapatero con la ley AIDO, que así se llamaba su ministra, pues entonces ya se pasa del sistema de supuestos al sistema de plazos. Es decir, ya no hace falta que alegue que es que me han violado, es que el niño tiene alguna malformación o es que ando mal de salud. No hace falta alegar nada, sencillamente es una cuestión de plazos. A ver, en las clínicas abortistas, la gente hasta qué mes más o menos suelen ser la mayoría de los abortos, pues suelen ser hasta la semana 14. Bueno, pues entonces el aborto es libre hasta las 14 semanas. Y luego, eso sí, luego hay además otros casos, como el síndrome de Down y otras cosas, que se alargan los plazos. Se alargan los plazos, incluso no, pues en algunos casos 22 semanas con el síndrome de Down y más todavía en otros casos. Bueno, se alargan los plazos. Entonces, el sistema de plazos es que en el año, en ese momento en el que se aprueba tal cosa, se hace un recurso. El Partido Popular vota en contra y dice esto es incompatible con la sentencia del Constitucional que dijo que el nasciturus tiene derecho a la vida. Si el nasciturus tiene derecho a la vida, ¿cómo dices tú ahora? Hasta la semana número 14 te lo puedes cargar. A ver, y entonces el Partido Popular pone un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, pues entonces resulta, fíjate tú cómo son las cosas, que 13 años sin responder y ahora resulta que nos dicen no pasa nada, es constitucional, no hay ningún problema con la Constitución el que haya una ley de plazos, ¿no? Bueno, la ley de plazos, que tú me dirás cómo es posible. A ver, yo ayer mandé un mensaje a redes sociales diciendo, pues una de dos, o el principio de no contradicción ha sido abolido o este tribunal ha prevaricado. Bueno, aclárense ustedes, porque ¿cómo es posible que reconociese este tribunal el derecho a la vida del nasciturus y ahora diga que es libre abortar hasta la semana 14? Entonces, perdone, soplar y sorber al mismo tiempo no puede ser. Decir que tengo derecho a la vida y tengo derecho a matarlo, o sea, a ver, si tiene derecho a la vida y usted reconoce el derecho a matarlo, entonces nos hemos cargado el principio de no contradicción. Desde luego, el ponente que tenga que redactar la justificación a la sentencia que ya se ha pronunciado va a tener que hacer el pino para superar el principio de no contradicción. Entonces, obviamente estamos ante una grave prevaricación, ¿no? En la que por encima de todo ya se había tomado una disposición, una medida. Porque estaba encargada, esa medida estaba encargada por el gobierno, porque por desgracia la separación de poderes no existe la separación de poderes, ¿no? Vamos, lo hemos visto tan recientemente como cuando incluso se llega pues a cambiar la tipificación del código penal para que así se cambia la tipificación de los delitos para que así los que han cometido los delitos, los delincuentes, sigan apoyando en el gobierno pues a quien le cambia. Venga, te cambio a la carta. Te cambio a la carta el código penal y así el delito por el que tú has sido condenado, así para que para que salgas de la cárcel o para que puedas volver de nuevo a gobernar. A ver, pero es que es increíble que eso se pueda hacer. Bueno, pues es que aquí ahora mismo estamos en algo semejante, pero más grave, porque aquí lo que está en juego es la vida de los seres humanos. Y ahora viene algo que es importantísimo, que quizás es lo más novedoso, porque todo esto, por desgracia, ya sabíamos que iba a pasar. Lo que he contado hasta aquí es un relato de algo ya totalmente anunciado. Pero quizás la gran novedad del día de hoy, y esto es importante subrayarlo, lo que sí que es novedoso, es cuál ha sido la reacción del señor Feijóo, del presidente del Partido Popular, ante esta sentencia del Constitucional. Porque claro, el Partido Popular hace 13 años puso un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, pues ahora, señores,
la reacción del señor Feijóo es aplaudir esta sentencia. Él aplaude, él afirma con contundencia que se siente feliz, ¿no?, por la sentencia del Constitucional. Dice, es una ley de plazos bien construida, es una ley correcta en términos generales, constitucional, por tanto este planteamiento merece mi respeto. En la España actual es una ley correcta y también lo es en la Unión Europea. ¡Hala! Chúpate esa, como se dice, ¿eh? O sea, fíjate tú, ahora de repente viene el presidente del Partido Popular y coge y aplaude la sentencia del Constitucional cuando hace 13 años su partido había puesto, no únicamente había votado en contra, sino que había puesto un recurso de inconstitucionalidad, y ahora viene el Partido Popular y lo aplaude y dice que esta es la España actual y es la España del futuro. Voy a leeros algunos titulares de la prensa sobre esta postura de Feijóo. Por ejemplo, El Confidencial dice: Feijóo cierra las fisuras en el PP por el aborto y acepta la ley de plazos. Es correcta. Dice que cierra las fisuras. Bueno, pues eso claramente quiere decir que el que su partido piensa lo contrario está sobrando, ¿eh? OK Diario dice: Feijóo elogia que el Constitucional resuelva la ley del aborto. La ley de plazos es correcta. Hala, pues muy bien. ABC: Feijóo aplaude que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso del aborto. La ley de plazos es correcta. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿eh? No tengo más preguntas, señoría. Obviamente, digamos, la traición del Partido Popular a la causa de la vida es total y absoluta. Ya no se puede ir más lejos. Digamos, han asumido completamente todos los parámetros de la izquierda más radical a la hora de reconocer el aborto como un derecho. O sea, usted está reconociendo el aborto como un derecho. Matar a un hijo es un derecho. Y obviamente entramos en la contradicción más absoluta de que alguien que tenga, no digo ya que sea un católico, sino alguien que tenga una recta conciencia en la que reconozca la vida como algo inviolable, pueda apoyar a un partido político que sostenga esos principios. A ver, como alguien con recta conciencia, sabiendo que el don de la vida es inviolable, puede apoyar a un partido político así. Bueno, pues para mí esto es lo más novedoso, ¿eh? Porque por desgracia todo lo anterior ya sabíamos que iba a pasar. O sea, era crónica de una traición a la propia, digamos, a la propia ley, a la conciencia, la traición a la conciencia, a no creer los fundamentos jurídicos, a hacer de ellos casi pues un instrumento de conveniencia, de ahora me conviene inventar un principio jurídico, luego no me conviene, si no lo cambio, si no lo que sea. Bueno, señores, la noticia es que el derecho a la vida en España no existe en determinados momentos de la existencia del ser humano. O sea, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es totalmente contrario a la propia ética, a la ética profesional. Incluso el dato que revela ahí de que 1/3 de los magistrados debieran de haber ellos mismos, ¿no?, pues dado un paso a un lado porque ellos habían participado entonces históricamente, ¿no?, en esa ley que ahora tenían que juzgar, con lo cual de alguna manera debieran de haber sido recusados o ellos mismos a abstenerse. Bueno, el caso es que está esa sentencia encima o sea, ya es un hecho. ¿Y ahora qué? Pues ahora dos cosas. Primero, el que hagamos cuentas también de quién nos podemos fiar políticamente, porque si resulta que el Partido Popular ha hecho esta manifestación tan clara, ¿no?, de asumir toda la ideología abortista y decir que el aborto es un derecho, y que ahora mismo el Partido Popular lo único que difiere con respecto a la ley de Pedro Sánchez es que las menores las chicas de 16 o 17 años pueden abortar sin el conocimiento de sus padres. Si únicamente es eso lo que se difiere, estamos ya en una cuestión que es mínima, porque estamos reconociendo el derecho al aborto. Entonces esto es un tema muy serio. Necesitamos católicos en la vida pública
que sean capaces de proponernos opciones en las que no tengamos que, de alguna manera, pues traicionar nuestros principios básicos, ¿no? Principios cristianos y principios éticos naturales para poder ir a una urna a votar. Ha llegado un momento en que hay que decir esto, ¿no? Como Benigno Blanco ahí lo ha dicho. Y en segundo lugar, vamos también a decir que en este momento hay que ir al por el uno a uno. Venga, a salvar uno, a salvar otro, a salvar otro, a salvar otro. Por eso era tan importante, pues esa ley, pues ese protocolo que se quería aprobar en Castilla y León, porque en el fondo era decir, bueno, esta ley está aprobada, pero vamos a ver si podemos salvar a alguno, darle alguna alternativa a que si no aborta, pues pueda tener unas ayudas, alternativa a que si quiere ver la ecografía antes de tomar la decisión, alternativa, o sea, dale alguna alternativa, alguna posibilidad, o sea, es decir, ya que se ha llegado a la abominación de que el aborto sea un derecho, se reconozca como un derecho, vamos a intentar salvar algunos, ¿no? Era un poco, yo creo que ahora mismo esta es la clave, o sea, la consecuencia de lo que hemos dicho. Una es la que verdaderamente seamos conscientes, ¿no? de la gran traición que ha acontecido en la clase política española, ¿no? Bueno, una parte muy importante de la clase política española, que quienes en un tiempo no denunciaron el aborto y lo recurrieron a la Constitucional, ahora resulta que lo aplauden y dicen que eso tiene que ser así, adelante, y no hay más vueltas que darle, Y en segundo lugar, pues el que digamos, bueno, pues yo voy a salvar a alguien, a alguno, la batalla por la vida, pues claro que en el fondo conceptualmente es o todo o nada, porque es que no se puede estar en un punto intermedio, no se puede ni siquiera dar por buena pues una ley de plazos, que en caso de que haya un conflicto, pues entonces en ese caso el aborto es menos aborto. No, el aborto siempre es un crimen. Ahora bien, ahora vamos a intentar dar alternativas, salvar a algunos, ¿no? Esto es lo de la lista de Schindler, la película famosa. La película de la lista de Schindler, en la que aquel empresario decía, si se hubiese metido en este papel algún preso más para intentar salvar su vida, si algún niño más pudiese ser salvado, ahora vamos a por la técnica de la lista de Schindler. Vamos a intentar salvar algunas vidas, ¿no? Bien, también creo que es importante subrayar la reacción que ha tenido el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Monseñor Mazuelos, obispo de Canarias, que ha hecho unas declaraciones interesantes, ¿no? Ha dicho él que es triste ver cómo el Constitucional se ha apañado, dice él, ¿no?, para avalar una ley injusta e ideológica y contra la ciencia, que le quita la dignidad y el respeto a la vida a ciertos seres humanos por su edad. Y ha dicho esto, que me parece muy interesante. Le recordamos al tribunal que cuando se ha puesto en duda si en ciertas vidas humanas tenían dignidad o no a lo largo de la historia, siempre se ha terminado pidiendo perdón. Esto es una constante histórica. Mi consuelo es saber que ellos terminarán pidiendo perdón por esta barbaridad del derecho al aborto. Como cuando en otros tiempos se estaba ahí discutiendo, no, si hay derecho a la esclavitud, no hay derecho a la esclavitud, o sea, bueno, pues ahora mismo estamos en estas otras, ¿no? Ahora a nadie se le ocurriría decir que hay un derecho a la esclavitud, ¿no? Bueno, pues esto no es que es derecho a la esclavitud, es derecho a matarle, Entonces, continúa y dice que el Constitucional avala con esta sentencia la desigualdad que introduce la ley con los síndromes de Down, a los cuales se les puede matar hasta los 5 meses y medio. Y añade, es triste que un tribunal constitucional y unos políticos se dediquen a imponer el darwinismo social al servicio del neocapitalismo salvaje y no buscando el bien común. ¿A qué se refiere con esta expresión? Esto de que se dediquen a imponer el darwinismo social. Bueno, pues a la ley de la selva. A la ley de la selva. O sea, la ley de la selva, que es diciendo la ley del más fuerte. Esto no es un derecho a elegir, esto es un derecho a prevalecer. La ley de la selva bautizada en democracia. Esto es el aborto. Entonces, este es un darwinismo social.
puesto al servicio del neocapitalismo salvaje. ¿Qué quiere decir? Pues a las multinacionales abortistas que se forran, ¿eh? Y además vamos sabiendo por muchos vídeos que se han grabado, ¿no?, especialmente en Estados Unidos, cómo las multinacionales abortistas hacen negocio con los restos de los niños abortados, hacen negocio y venden órganos de esos niños, bueno, pues para toda una serie de tráfico inconfesable, pero que tenemos vídeos que se han grabado, ¿eh?, en los que se dice a cuánto el riñón, esto está grabado. Entonces, al servicio del neocapitalismo salvaje, y tan salvaje, ¿eh?, en vez de pensar en el bien común. Bueno, también me parecen que estas declaraciones, ¿no?, de Monseñor Mazuelos, pues son importantes, ¿no? Y además esto ha ocurrido en un momento en el que, curiosamente, la Conferencia Episcopal Española justo acababa de lanzar una campaña. Yo creo que también, pues la Conferencia Episcopal, como había oído rumores de que el Tribunal Constitucional se disponía a resolver así en 2 días, el tema del recurso presentado hace 13 años, al tener la nueva mayoría progresista, dice, bueno, esto lo resolvemos en 2 días. Y entonces la Conferencia Episcopal había dicho, venga, hagamos una campaña. Y la campaña tenía como título, tiene derechos. Ese ser humano tiene derechos, ¿no? Y subraya en su campaña, que por cierto la tenéis en la web de la Conferencia Episcopal Española, subraya en su campaña, pues como también ha habido toda una serie de avances en la ciencia, ¿no? Los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D, 5D, que permiten afirmar aún con más contundencia que negar la existencia de una vida humana, de una vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción es irracional, Esta campaña de Conferencia Episcopal recurre a ese documento pues para seguir, ¿no?, pues reflexionando y diciendo pues como en ese documento los obispos han manifestado que está a punto de ser aprobada la modificación de ley del aborto para hacerlo todavía más fácil, restringir la objeción de conciencia, impedir la información a las madres gestantes sobre el drama del aborto y sobre otras propuestas para afrontar el embarazo y la problemática de todo tipo que estas mujeres pueden estar viviendo, desde la convicción de que la muerte de otro nunca es la solución del problema, nunca, matar nunca es una solución. Como dice el Papa Francisco muchas veces, ¿no?, recurrir a un sicario para acabar con un problema nunca puede ser la solución, ¿no? Entonces continúa esta reflexión, ¿no?, que el movimiento abortista se sigue fundamentando en una ideología ya obsoleta, basada en el poder absoluto del individuo, contraria al nuevo paradigma ecológico de todo lo que estamos descubriendo, ¿no?, que es que tenemos que respetar el don de la vida, Estamos hablando de un paradigma ecológico y fíjate tú que estamos aquí hablando del derecho a matar, ¿no? Entonces, el número de abortos se mantiene en cifras dramáticas, en unos 100.000 abortos al año en España. Pues 1,5 millones o más, desde que esta última ley fue aprobada, ¿no? Entonces nos damos cuenta de lo que son que haya millones, ¿no?, millones de españoles que no hayan nacido. Sabemos todo lo que de ellos, ¿no?, podría haberse derivado, todo el bien que pudiese haberse derivado en la vida. Cuántas vocaciones al bien común, cuántos dones, cuántos talentos han sido ahí despedazados. Somos conscientes, ¿no?, que de esos niños iban a venir descendientes, los nietos, los hijos, los nietos, los bisnietos de esos que han sido sacrificados. Nos damos cuenta de cómo se trunca la historia haciendo algo así. Bueno, pues por eso esa campaña, ¿no?, esta campaña de la Conferencia Episcopal tiene derechos, bueno, pues es digna también de que nos asomemos a ella y nos podamos servir de los distintos materiales que se han colgado en esa campaña, que justamente ha venido a coincidir, bueno, pues con la resolución del Tribunal Constitucional.
En resumen, señores, hoy, como habéis visto, pues el programa lo hemos dedicado íntegramente a esta cuestión. En España dicen en el Tribunal Constitucional que hay seres humanos que no tienen derechos humanos. Bueno, pues eso lo dicen ellos, pero vamos a recordarles que los derechos humanos no son ellos los que los otorgan. Ellos son los que debieran de reconocerlos. Que la moralidad no se sustenta en la legalidad, sino que es la legalidad la que debiera de sustentarse en la moralidad, ¿no? Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la vida de los más débiles. Nuestra respuesta a esto es: apoyemos todas las asociaciones que intentan rescatar vidas, aunque también eso lo pongan difícil, ¿eh? Pero lo vamos a hacer, no nos vamos a cansar. No podemos hacer un pacto con el mal, con el maligno, que en el fondo el maligno desea acabar con la vida, con el don de la vida, que es un gran don de Dios. El maligno odia la vida, y nuestras ideologías, ¿no?, falsamente progresistas, pues son deudoras de esa cultura de la muerte, que en el fondo es lo que supone, ¿no? El aborto se ha convertido en una bandera, que es la bandera que enarbola la cultura de la muerte. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.